Bueno, señores, estamos de regreso y tenemos en los estudios de Señales TV al buen amigo, hermano, el honorable diputado Tobías Crespo. Él es diputado por el PLD en el Distrito Nacional y autor de la Ley de Tránsito de la República Dominicana, y precisamente viene a hablar con nosotros de muchísimos temas porque ha tirado al debate una propuesta que ha creado como confusión y muchísimas cosas, y por eso está aquí. Saludos, hermano Tobías, ¿cómo está? Bien, gracias por invitarme de nuevo a este espacio. Este espacio es tuyo. Gracias, saludando a los televidentes también. Y presto siempre a Joselito a responder las preguntas y las inquietudes. Sí. Diputado, con el anuncio del presidente de la República, Danilo Medina, del aumento del salario mínimo, se dio un tema en la opinión pública que ese sería también el aumento en las multas, porque establece las multas que son del salario mínimo. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto? Precisamente con la rendición de cuentas del 27 de febrero, el presidente de la República anunció al país que para el mes de abril, va a haber un aumento en el salario mínimo del sector público centralizado que ronda actualmente por 5.117 pesos con 50 a un mínimo de 10.000 pesos. Así que todos los salarios mínimos del Estado, los más bajos, van a entrar en 10.000 pesos. Anunció otros aumentos en rango de 20.000, 30.000 y a los pensionados, pero de este anuncio de manera directa impacta lo que tiene que ver con la nueva ley 6317 o sí, la recién aprobada ley, porque ya tiene 2 años, no es tan nueva, ya cumplió más de 2 años de promulgada, porque esta ley establece las sanciones de multas pecuniarias, de monto de violaciones a las multas, en proporciones del salario mínimo. Me explico. La ley 6317, las violaciones de tránsito, por eso la ley solamente... Esta modificación que nosotros estamos proponiendo, que depositamos esta semana, impacta las multas para el tránsito, no para el servicio de transporte terrestre o a los transportistas, sino hacia los peatones, hacia los pasajeros y los conductores que no estén supliendo un servicio de transporte. En ese aspecto clasifica las multas en 3. Las leves, y las lleva en un rango de 1 a 3, las menos graves de 1 a 5, salarios mínimos, y las graves, que tienen la mayor peligrosidad y afectación, de 1 a 7 salarios mínimos. Eso implicaría que si lo llevamos al salario actual, que son 5.000 y pico de pesos, estaríamos hablando que las multas rondarían de 5.000 a 35.000 pesos, la más alta grave, y la más baja, que es un salario mínimo en la ley, para cualquier infracción, de 5.000 y pico. Una vez el presidente aumente el salario mínimo a partir de abril, entonces a 10.000, estas sanciones todas se multiplican. Las que son de 5.000 pasan a ser de 10.000, y que las que eran de 35.000 llegarían hasta 70.000. Nosotros somos de opinión de que de nada sirve tener una multa elevada, un régimen sancionador fuerte, primero si no se aplica. Y segundo, luego que la justicia aplique y sancione, que la Procuraduría General de la República, que es la que está encargada del cobro de las multas, no tenga la capacidad ni la eficiencia para cobrar de manera coercitiva, ágil y precisa las multas. Porque tendríamos un reguero, un repositorio de una base de datos de múltiples infracciones no pagadas. Entonces, manda un mensaje inequívoco al ciudadano de que puede seguir violando la ley sin inconveniente. Nosotros nos vamos más a que haya un cobro eficiente, de que el ciudadano pague la multa y que entienda que el régimen de consecuencia, que el que viole esta ley tiene un régimen de consecuencia, el que la hace, la paga. Los ingresos en la República Dominicana rondan, eso es un dato de la propia Tesorería de la Seguridad Social, que en un estudio del año 2010, que no ha variado mucho en 11 años para acá, establecía que de más de 1 millón y pico de asalariados que hay en el sector asalariado, solamente están por encima de un 25%, de 25.000 pesos, 8.8%. Y 57% de esos asalariados ganan menos de 10.000 pesos. Es decir, estamos hablando de que una gran cantidad de empleados públicos y privados en la República Dominicana, su salario
base, tanto en el público y el privado, ronda debajo de los 10,000 pesos, 57.6%. ¿Y qué cantidad de personas, de esas personas, ciudadanos que tienen un salario mínimo, tienen vehículos de motor? Porque también hay que hacer un estudio, porque yo no hago nada reformando la ley 6317 de la ley de tránsito. En el actual momento te dice que la multa viene siendo 5,000, ¿verdad? 5,000 pesos. Entonces, si partiendo de el anuncio del presidente me aumenta el salario mínimo a 10,000, entonces las multas ahora serán de 2,500 la mínima, pero una multa. Si tú lo relacionas, lo comparas, entonces tú lo que estás es prácticamente reduciendo incluso en el porcentaje, que es lo que usted ha dicho, que hay que reducirlo un 25. Entonces hay una motivación ahí que yo quiero que tú veas. La explicación que estoy dando. ¿Por qué exactamente? La ¿Por qué tú explicación que estoy motivas dando, que es un 25%? Joselito, es porque no te debes limitar únicamente a qué cantidad de ese 57% o de los que ganan menos de 10,000, que es un 57%, o del 8.8 que gana menos de 25,000, porque no todas esas personas tienen vehículos, pero pueden ser peatones, y la ley 6317 multa a los peatones, sí, y multa a los pasajeros. Pero también hay gente que tal vez no tenga vehículo, pero en la empresa le asignan un vehículo, viola la ley y le ponen una multa. ¿Y quién paga la multa? No es el dueño del vehículo, lo paga el conductor que violó. Entonces, no únicamente viéndonos la proporción, por un vehículo, sino que también República Dominicana no es un país de ingreso per cápita elevado ni medio. República Dominicana está catalogado como un país en vías de desarrollo o subdesarrollado, que también le dicen el término, donde los ingresos per cápita no se comparan con la mayoría de las naciones que tienen multas o salarios o infracciones por multa que van muy elevadas. Entonces, el régimen sancionador debe ser lo suficientemente equilibrado, lo suficientemente justo para que el ciudadano entienda que violar la ley tiene un régimen de consecuencias y que no tiene sentido aumentar las multas tan elevadas si finalmente ni se cobran o el ciudadano no tiene la capacidad adquisitiva para pagar esa multa. Entonces, la mayoría de los países, Joselito, las multas rondan entre un 5, un 10, un 15, un 20, y los países más en promedio, te estoy hablando violaciones promedio. No estoy hablando, por ejemplo, delitos contra la seguridad vial, accidentes de tránsito que provoquen muertes, que provoquen heridos, carreras, por ejemplo, de auto en la vía pública, la luz roja, delitos contra la seguridad vial que tienen ya implicaciones penales, civiles, más impactantes que el pago pecuniario por una simple violación promedio. Pero hay países que tienen incluso multa por encima del salario mínimo. Claro, cuando tú tiras, por ejemplo, la más alta, que es la de 7 salarios mínimos, calculada por 2,500 pesos, te va a dar 17,500 y es más que un salario mínimo. Es decir, la más alta grave, que sería de 7 salarios mínimos, por 2,500 te da 17,500. Es decir, está por encima de los 10,000, pero estamos hablando de la más alta de las graves. Ya estamos hablando con agravante. Tú sabes que la ley 6317, creo que en el artículo 305, dice que cuando un conductor mate una o varias personas, ¿verdad?, o haya afectación, heridos con lesiones permanentes que no son curables, entonces la ley establece aparte de prisión, una gradualidad, establece multas más elevadas como graves, pero también reducción de los puntos de la licencia de conducir y a la vez resarcir a los familiares por los daños causados. Es decir, que esta propuesta nuestra solamente lleva a reducir el pago pecuniario por los montos de las multas de tránsito. No toma en cuenta las sanciones civiles, penales, administrativas que puedan causar esa violación con daños a terceros o resarcir a los familiares de las víctimas. Hay un tema, y discúlpame John, yo sé que tú tienes una pregunta, pero para no salirnos, hay un asunto y es el gran debate que se mantiene en el país, y es lo que tú acabas de explicar, entre el régimen de consecuencia, la aplicación propia de los reglamentos. Tú no haces nada teniendo tantas cosas y tú al final no
valga la redundancia, no hace nada. Y la realidad económica y social de los ciudadanos de a pie. Entonces, pero hay una realidad. Como no existe un régimen de consecuencia, Tobías, el régimen existe, es que no ha empezado a ser aplicado su exacto, aplicación. La aplicación, a eso me refiero. Hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que este país ha sido afectado y está siendo afectado a unos niveles tan altos y el Estado, los costos de accidente, cómo le está saliendo al Estado, pero también los daños colaterales propiamente al individuo, a la familia. Entonces, ¿tú crees? Se hizo una evaluación, yo sé que tú eres el autor de la ley, al momento de aplicar todo esto y con la nueva reforma que tú dices que hay que hacer, de que vale la pena entre los daños, la aplicación del régimen, o tú entiendes que se debe ser más drástico en el régimen, o en algún momento se tendrá que aplicar un mayor nivel, incluso económico. ¿Por qué? Porque el individuo desafía. Y como no hay un régimen de consecuencia, al final dice, como no hay, yo voy a hacer lo que quiera, pero mientras tanto hay afectados. Mira, no sé si me entendiste la pregunta. La ley 6317, desde el artículo 281, que es el capítulo del régimen de consecuencia, creo que hasta el 323, todo es régimen de consecuencia, la parte judicial, las sanciones administrativas y todo lo demás. Quiere decir que es muy amplia, de 360 artículos, un 33% es casi el régimen sancionador. Sí, así es. Pero yo soy de los que dicen, Joselito, a Dios rogando y el mazo dando. Y con el mazo dando, en este tema y en cualquier tema. ¿Qué significa eso? Que yo te educo, te concientizo, te oriento, te informo, te capacito, ¿verdad? Te doy todas las herramientas para prevenir, porque lo importante en esto es prevenir vidas, es decir, salvar vidas y prevenir de que las personas mueran y que queden heridos. Una vez se da el accidente, una vez se da el choque y hay muertos, lamentablemente tenemos que enterrar a nuestros muertos, y si hay heridos, tenemos que atenderlo en el sistema hospitalario de salud, que muchas veces quedan postrados en una cama con lesiones permanentes, muchas veces produce incapacidad e improductividad en las empresas, porque hay incapacidad laboral, y a veces el que tiene el accidente es el que lleva los ingresos a la casa, y al quedar postrado en una cama pasa a ser una carga para la familia, provocando daños emocionales y psicológicos. ¿Qué te digo con esto? Que yo me voy por el tema de la prevención, de la educación, de salvar vidas, pero si te me sales de la raya, entonces aplico el régimen de consecuencia. Si el dominicano, la dominicana, el peatón, el pasajero y el conductor, o los que vienen de fuera, no ven que en República Dominicana hay un orden, no ven que hay un régimen de consecuencia, un régimen sancionador, vamos a seguir violando de manera reiterada, reincidente, las normas de conducir. Entonces yo creo en las dos cosas. Creo primero en la prevención para salvar vidas, pero también creo en que la aplicación del régimen de consecuencia es lo que en definitiva va a llevar a un cambio de cultura de los imprudentes, de los violadores, de los reincidentes. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer es salir a la calle para cumplir la ley, no para violarla. Y por eso yo digo que si usted no es violador, no tiene que preocuparse por la multa. Sí. Es mi explicación. Sí, claro. Tobías, con tu permiso, vamos a una pequeña pausa comercial, pero retornamos en breve, así que no se muevan de su televisor, porque con Tobías no solamente vamos a hablar de tránsito, sino también vamos a hablar un poquito de política, así que no se muevan. Bueno, señores, estamos de regreso. Compartimos en este espacio con el diputado Tobías Crespo, que nos ha venido a edificar a todos nosotros y a la teleaudiencia de lo que significa o qué significaría esta reforma a la ley 6317 con esta propuesta partiendo del salario mínimo. Y creo que a mí en términos personal me ha edificado porque me ha aclarado algunas dudas que yo mismo tenía.
le decía a Tobías que iba a abordar hoy ese tema y preferí mejor esperar que él me edificara para entonces saber otras cosas que a veces uno no entiende, porque Tobías fue el autor de esta ley y que se conoce la ley entera y nos puede hablar con mucha propiedad como lo he estado haciendo. Pero John Marcelo tiene una pregunta, no se la tire tan así, es política, ten cuidado. Píchamela suave. Vamos a seguir. Píchamela suave, John. Acuérdate que Tobías, ¿cómo que dicen huevita? está en un proyecto que no, tú sabes, no le vaya a Píchamela tirar suave, gallo. No. No, que ustedes los leonelistas son así, entonces ahora todo lo que tiran es gancho. Vamos a seguir con el tema del tránsito. Diputado, 2 preguntas. Con este tema de la ley de tránsito, con la aplicación de la ley, ¿usted cree que pueda resolverse el asunto de los guagüeros que son tan impertinentes en el tránsito, con el asunto de las multas? También recuerdo hace un tiempo un documental que publicó HBO, ese famoso canal, sobre lo terrible que es manejar en la República Dominicana. Mira, yo entiendo que desde el punto de vista del transporte público de pasajeros, al ser esta la primera ley de transporte, nosotros nunca habíamos tenido una ley de transporte, había una falencia, es decir, el Estado no tenía una normativa para regular el servicio de transporte público de pasajeros. Por ejemplo, no podían sancionar los agentes de la DGC el exceso de pasajeros, porque no había un artículo en la ley 241 que estableciera eso. Pero tampoco podía sancionar el tema de recoger o dejar pasajeros fuera de las paradas, porque no había una ley de transporte. La ley 241 era una simple ley de tránsito. Incluso el capítulo más amplio de esta ley 6317 es el tema del transporte terrestre de personas, de pasajeros y también de cargas, que es una problemática. Y en ese aspecto entendemos que si la voluntad política se expresa, se da, se mantiene, si se aplican recursos presupuestarios, si se forman a una gran cantidad de profesionales, empleados que se necesitan en el sector, incluyendo a los prestadores de servicios de transporte, si se involucran a los transportistas, porque ellos son parte del problema y deben ser parte de la solución, nosotros pudiéramos tener una solución, una respuesta de lo que demanda de la ciudadanía, que es un servicio de transporte eficiente, con frecuencia, con itinerario, con vehículos en buen estado, con choferes certificados y capacitados en cada una de las modalidades de transporte, con la seguridad, que es una de las preocupaciones que tenemos el pueblo dominicano, de que el pasajero va a llegar seguro del origen al destino, y sobre todo a una tarifa justa, a un precio justo, porque la ley apuesta a una masificación y colectivización del transporte público. Cuando ese estadio se llegue, mucha gente incluso van a dejar sus vehículos y van a usar el transporte público, y eso va a desplazar una gran cantidad de vehículos particulares, pero tiene que aplicarse la ley. Ahora, nosotros no éramos ilusos cuando estábamos discutiendo la ley, explicándola, convenciendo al país. Tampoco creíamos que de la noche a la mañana, a la distancia de un clic, la irresponsabilidad que se habían tenido en todos los gobiernos, de todos los partidos, lo estoy hablando con verdadera responsabilidad, de no enfrentar y abordar el problema del transporte terrestre con responsabilidad, permitió acumular todos estos problemas en un plazo de 20, 30, 40 años. Entonces, ninguna ley en un plazo tan corto va a poder resolver 40 o 30 años. Yo creo que se requiere la progresividad, la gradualidad y que se mantenga esa voluntad, ese deseo de querer transformar y cambiar las cosas. ¿Por qué? Yo no sé si tú has visto cómo los transportistas atienden y sirven a los ciudadanos. Te apilan como sardinas, y a una famosa expresión que dice péguese, como anoche, es decir, ya eso es una máxima en el transporte. Entonces, si así es que el Estado ve al ciudadano, a un pasajero que paga de su dinero, que es muy mínimo los ingresos que se tienen, para que lo transporten de un origen a un destino, si así es que los transportistas ven a sus clientes, que son lo que se desprenden, son sus clientes porque son los que le mantienen su servicio, de ahí es que ellos viven, le pagan para mantener a sus hijos y a sus esposas, es decir, mantenerse. Ese no es el tipo de transporte que el dominicano se merece ni que aspira. Entonces, yo entiendo que la aplicación gradual y progresiva de la ley debe llevar en un plazo prudente
y que esas políticas públicas se mantengan en diferentes gobiernos, ¿verdad? Periodos presidenciales, asumiendo esto como una meta de largo plazo, de mediano y largo plazo, no de la noche a la mañana. Pero yo espero, y mi expectativa está muy ampliamente vertida, ¿verdad?, en que la aplicación de esta ley lleve a un cambio. Tobías, ¿cuál era el tiempo que se estimaba al momento de aprobar la ley que se tendría que aprobar los reglamentos? Un ejemplo, son 6 reglamentos que se han aprobado. ¿Y son cuántos? 32. 32. Se han aprobado 8 porque hay un reglamento interno del Intran, del Consejo Directivo y también de la DGC. Recuérdate que esta ley transformó también la AME a la DGC. Entonces, bueno, son 8. Y hay 6 reglamentos exactamente que va directo a todo lo que es el orden, reordenamiento. Hay uno que va a la inspección técnica vehicular y los otros 5 van al factor humano. Exactamente. Entonces, ¿cuál era el tiempo que se estimaba al momento de aprobar la ley para que todos los reglamentos fueran aprobados? Porque hay una cosa que me preocupa. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que hay una ley, se aprueba un reglamento y a muchos reglamentos se le tiene que aprobar incluso hasta resolución. Entonces, una burocracia. Una burocracia que te envuelve y te envuelve y te envuelve y al final todo es un bajadero y todo es un bajadero, porque eso es lo que me dice a mí es que si hay una ley, hay un reglamento, que es lo lógico, entonces si hay una resolución, entonces todo es un bajadero, todo es un bajadero. Entonces, ¿cuál es el tiempo exacto que se tenía programado para aprobar esos reglamentos? La ley 6317 le daba un plazo al Poder Ejecutivo, al Intran, de 6 meses y al Consejo Directivo del Intran, promulgado por el presidente de la República. Lamentablemente ese plazo no se ha cumplido, solamente hemos La misma ley dice que son 6 meses para aprobar todos los reglamentos. 6 meses. Tampoco entiendo algunas resoluciones que se han aprobado, algunas tienen que ver con las gomas. Bueno, si usted no la entiende, yo tampoco. No, es que si la ley lo que ordena... Si el experto que él es. Si la ley tiene artículos que dan un mandato, tiene párrafos y se complementan con reglamentos, no es necesaria una resolución. Por ejemplo, la resolución que habla de las gomas usadas, hay un reglamento de inspección técnica vehicular que ya lo promulgó el Poder Ejecutivo. Entonces, esa resolución no tiene sentido, lo que tiene que ir es al reglamento de vehículos, ¿verdad? Para la inspección técnica vehicular. No, eso es lo que yo me estoy preguntando. Pero también está el reglamento de el tema de las luces LED, que también hubo una resolución. Eso está en la ley, la prohibición, no había que dar la resolución, pero si había que hablar sobre el tema de la incandescencia o de la intensidad que puede poner en peligro la visibilidad de los conductores y los pasajeros, había que llevarlo al reglamento específico que habla de ese tema, que hay un reglamento. No, y que esa resolución... Porque es el mismo reglamento de vehículos, porque ¿dónde es que tú pones las luces? En el vehículo. En el vehículo. Entonces la luz en LED, si no viene por fabricación, es una adaptación. Y la misma ley dice que cualquier adaptación que se le haga a un vehículo fuera del diseño y que afecte la seguridad vial o que pueda afectar la seguridad de los pasajeros, si es de transporte, tiene que ser autorizado por el Intran. Entonces ya el reglamento de inspección debe incluir eso. Entonces confunde, yo estoy de acuerdo contigo, estas respuestas que son a veces de inmediatismo, de estas resoluciones que deben ir más a los reglamentos, porque ya el reglamento es ley. Una resolución te lo tumba una impugnación o una apelación ante el ente administrativo, es decir, cualquier ciudadano que entienda que esa resolución del Intran puede entonces solicitar su revocación o que viola la misma ley. O si no, se va a tener que hacer un merengue como hizo Quinito Méndez, que tenía un merengue que decía, hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo a la orilla del mar. Entonces comenzó luego a decir los otros pasos. Entonces aquí vamos a tener que hacer un merengue, que hay una ley. Por ejemplo, Joselito. Hay un reglamento. Joselito, hay una resolución. Y ahí entra el chance. Nosotros estuvimos en la ley trabajando el tema del tintado de los vidrios, que afecta la visibilidad, ¿verdad? Y hubo un momento en que se trastornó el artículo y no salió en la ley. Pero tú lo complementas eso en el reglamento llevándolo a la inspección técnica vehicular. Incluso hay un artículo de la ley que dice que todo aditamento en los parabrisas, en los vidrios que afecte la visibilidad está prohibido. Es decir, que ya de entrada la ley lo prohíbe.
Mira, yo lo voy a dejar yo, porque yo me está haciendo de que, como, pero espérate, ahora vamos a entrar a los políticos, pero bueno, tranquilo. a la población le interesa, honorable. A la primera pregunta. En el Partido de la Liberación Dominicana, los aspirantes al nivel congresual. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana a nivel congresual va a desprender muchas aspiraciones. Yo lo que veo generalmente, viendo el panorama no solamente de mi circunscripción, sino de la capital, de la provincia y del Gran Santo Domingo y la demás provincias, porque uno interactúa con todos los diputados, pudiera mover un gran nivel de competitividad de cara. Bueno, nosotros hemos decidido, si Dios lo permite, porque eso solamente lo determina Dios. Amén. Y los ciudadanos de nuestra circunscripción, los residentes y los votantes, ir por un tercer periodo en la circunscripción 2. Hemos estado siempre, Joselito, encabezando los niveles de simpatía en la circunscripción 2. Los últimos 3 procesos nosotros hemos sido el más votado. En el 2009 interno, en el 2010, en el 2016 sacamos el doble de votos. Me consta. Y seguimos encabezando. Ahora estamos trabajando como si estuviéramos en el último lugar. No eso no nos quita el sueño. ¿No le interesaría, diputado, la senaduría, ya que Reinaldo Pared Pérez está optando por la presidencia? No, pero tú no sabes eso. Reinaldo te lo dijo. Bueno, él es precandidato. Pero también tú no sabes. Bueno, pero el compañero Reinaldo. Pero va a haber un interno en el Partido de la Liberación Dominicana. El compañero Reinaldo lo dijo otra vez y volvió a ser candidato a senador. La senaduría, yo me voy por lo seguro. Por lo que entiendo que puedo ser más seguro, que puedo trabajar, porque en definitiva a veces son posiciones, John, que se las reserva el comité político. La capital es una plaza muy importante y determinante. De lo que se da aquí se replica en las demás provincias. Entonces el comité político pudiera reservarse esa plaza, pero pudiera determinarla también el presidente de la República o el presidente del partido, o un acuerdo, o con los partidos aliados, o con otra figura. Entonces, como todavía el partido no ha decidido, no le ha mandado a la Junta Central Electoral, que hay un plazo, es decir, un mes antes del 7 de julio, el PLD debe mandarle a la Junta Central Electoral. Así es. ¿Cuáles son las candidaturas que se reservan? El 22 de junio. ¿Cuáles son las candidaturas que se reservan? Hay muchos diputados haciendo cocote con eso. ¿Con las reservas? No creo que a nivel de diputaciones haya reserva. No creo, porque es un 20% de las candidaturas. Entonces, no creo. Para mí, si hay reserva, serán para candidatos a senadores y candidatos a alcaldes. En mi circunscripción, aunque se dio la otra vez reelección, como dicen, por reelección, y no hubo competencia interna, pero el partido reservó o acordó unas cuotas, por ejemplo, para 3 mujeres. Fueron 3 mujeres y 2 hombres. Pero ahora hay una realidad con la ley de partidos políticos. No, la ley de partidos manda a competir, exacto, la ley obliga a que se haga un proceso interno con el padrón abierto, pero como quiera hay una reserva de un 20 para el partido. Para las alianzas. Para las alianzas o para lo que el partido entienda que puede ser determinante. A veces no es una alianza, sino una figura en una plaza que puede ser independiente de la sociedad civil, un empresario, que pueda el partido llevarlo porque convenga. Una última pregunta. ¿Se va a reelegir Danilo Medina, usted diputado, y está viendo cómo a lo interno de la Cámara, los movimientos? ¿Qué es lo que pasa? No, yo no he hablado con el presidente Danilo Medina, tengo años que Pero usted está viendo a sus demás compañeros, que lo está viendo. Tú sabes que la lucha, Joselito, por el poder político siempre se da en la República Dominicana, que todo el que esté en un cargo no solamente quiera quedarse, sino el equipo quiera mantenerse. Y eso es una historia de la República Dominicana que ha permitido que incluso en las 39 modificaciones de la Constitución, la mayoría han sido precisamente relativas al tema de la modificación de la Constitución para la reelección. Eso es un fantasma que sigue a todo el país pero dice la embajadora de los Estados Unidos que ella entiende que hay que respetar la voluntad de lo que quiere el pueblo. Pero ella dijo que también esa es la democracia. Lo que en Estados Unidos funciona es el respeto a la ley. Sí, no. En Estados Unidos funciona eso. Ahora, aquí la realidad es otra prácticamente. Ya lo que está diciendo es que el pueblo decida lo que quiere. Lo que te digo, sí, claro, pero le está dando la lo que te digo es que el presidente no ha decidido eso, no lo ha anunciado. El comité político tampoco se ha. Pero él dijo que se está preparado para jugársela. Tú estás más informado que yo. Ahora sí, la política se basa sobre un principio que es el respeto de la mayoría sobre las minorías. Es decir,
en la democracia se hace lo que diga la mayoría. Pero ¿cuál es la realidad? 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 La realidad es un enfrentamiento entre los seguidores del expresidente Leonel Fernández y los seguidores de Danilo Medina en la lucha por el poder político, que se da en todos los países. Diputado, ¿usted está de acuerdo que se vio el acuerdo del 2015? ¿Cuál acuerdo? Lo que se acordó en el 2015 sobre el pacto del transitorio. ¿Usted está de acuerdo que se vio? Lo que pasa es que ese acuerdo se ha cumplido, es decir, hasta ahora no se ha violado y se ha cumplido. Lo importante en esto, John, es que lo que se decida no afecte la división, sino lleve al PLD a la división y no afecte la ejecutiva del gobierno y el PLD pueda conservar el poder en el 2020. Que se imponga lo que diga la mayoría, pero bajo un criterio de que el PLD no se divida y que haya unificación en los criterios, aún en la diversidad y en los conflictos, que siempre lo va a haber. Yo soy de lo que digo que donde 10 gente piensan iguales, 9 sobran. Bueno, diputado, gracias por haber venido a este espacio una vez más. Usted sabe que este espacio es suyo y agradecido como siempre desde que lo convocamos ahí está usted. Gracias. Bueno, señores, nosotros vamos a una pausa. Estuvimos conversando con el diputado Tobías Crespo. Así que no se muevan de su televisor porque por ahí viene un bate, cuarto bate. Francisco Luciano viene por ahí a integrarse. Vamos a la pausa.